Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por esperarnos. Vamos a iniciar esta segunda sesión de la Cátedra Libre Karl Marx. Hoy vamos a estar con Jocelyn Espinosa exponiendo las ideas centrales que queremos plantear en este encuentro. La sesión pasada, como recordarán, planteamos una visión general, introductoria de la situación actual, de la crisis que se está desarrollando en este momento a nivel internacional, y a partir de ello planteamos también las características fundamentales de la crisis económica, recuperando conceptos fundamentales del marxismo en esa primera sesión donde estuvimos junto a Farid Reyes. Bueno, hoy nos vamos a referir a las cuestiones centrales de la teoría de la revolución y de la experiencia revolucionaria durante el siglo XX, algunas de las cuestiones centrales que queremos plantear, porque consideramos que eso es fundamental para entender y para poder transformar nuestro presente. En particular vamos a abordar, vamos a referirnos a algunos de los trazos fundamentales, en primer lugar, de la teoría de la revolución permanente de León Trotsky, quien junto a Lenin fueran los dos principales dirigentes de la Revolución Rusa de 1917, y que después de la muerte de este encabezara y continuara en el marco de la lucha contra el estalinismo, contra la degeneración estalinista, la tarea de construir una internacional revolucionaria, la Cuarta Internacional. Pero antes de continuar con esto, les queremos presentar un video introductorio para luego volvemos con ustedes. Trotsky fue militante revolucionario desde los 17 años. Luego de tiempos de cárcel y deportación, regresó a su país para 1905, año de la primera revolución rusa, en la que las masas trabajadoras crearon los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos. Con solo 26 años, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y considerado el más destacado orador y dirigente de la revolución. Encarcelado y deportado a Siberia con toda la dirección del Soviet, fue tajante en su libro Balance y Perspectivas. El mundo está preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. 1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. En 1917, la Revolución de Febrero encontró a Trotsky en el exilio. En mayo consiguió llegar a Rusia, asumiendo el control de la Organización Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en el Soviet de Petrogrado. En el mes de julio, ingresó al partido bolchevique como miembro de su comité central, y en octubre asumió la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportó al triunfo de la Revolución de Octubre, y con Lenin se convirtieron en los dirigentes de la primera revolución obrera triunfante del mundo. Como comisario de guerra, se encargó de la creación y dirección del Ejército Rojo. Su rol fue clave para la defensa de las grandes conquistas de la revolución, enfrentando a 14 ejércitos imperialistas en la guerra civil. Lenin dijo: "Muéstreme usted otro hombre capaz". Trotsky fue militante revolucionario desde los 17 años. Luego de tiempos de cárcel y deportación, regresó a su país para 1905, año de la primera revolución rusa, en la que las masas trabajadoras crearon los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos. Con solo 26 años, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y considerado el más destacado orador y dirigente de la revolución. Encarcelado y deportado a Siberia con toda la dirección del Soviet, fue tajante en su libro Balance y Perspectivas. El mundo está preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora,
había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. 1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. En 1917, la Revolución de Febrero encontró a Trotsky en el exilio. En mayo consiguió llegar a Rusia, asumiendo el control de la Organización Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en el Soviet de Petrogrado. En el mes de julio, ingresó al partido bolchevique como miembro de su comité central, y en octubre asumió la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportó al triunfo de la Revolución de Octubre, y con Lenin se convirtieron en los dirigentes de la primera revolución obrera triunfante del mundo. Como comisario de guerra, se encargó de la creación y dirección del Ejército Rojo. Su rol fue clave para la defensa de las grandes conquistas de la Revolución, enfrentando a 14 ejércitos imperialistas en la Guerra Civil. Lenin dijo: muéstreme usted otro hombre capaz de organizar en el término de un año un ejército que es casi un modelo y de ganarse el respeto de los especialistas militares. Nosotros tenemos ese hombre, lo tenemos todo, y haremos maravillas. La Revolución de 1917 vino a confirmar la teoría de la revolución permanente elaborada por Trotsky, mostrando que la revolución dirigida por el movimiento obrero, incluso en un país atrasado como Rusia, no podía detenerse en un estadio democrático burgués, es decir, realizar tareas como la reforma agraria o la independencia nacional, sino que para resolver esas tareas, el proletariado debía hacerse del Estado y avanzar en las medidas socialistas, para enfrentar a la burguesía y evitar su contraofensiva. En 1927, las lecciones de la Revolución China le permitieron a Trotsky generalizar esta teoría. Ya no solo tenía validez para Rusia, sino para el conjunto de los países atrasados que por la situación en el terreno internacional y la relación de clases internas podrían llegar más rápidamente a la formación de un Estado obrero. Pero para alcanzar el socialismo, la clase obrera debía conquistar el poder en los países desarrollados en la perspectiva de la Revolución Mundial. La revolución no triunfó en ningún país de Europa. La Unión Soviética se encontraba aislada. La derrota de la Revolución Alemana de 1923 confirmó el aislamiento. Siglos de atraso económico y cultural heredados del imperio zarista, la devastación provocada por la Primera Guerra Mundial, la guerra civil con la pérdida de miles de valiosos revolucionarios y el cansancio de las masas dejaban una situación enormemente difícil. El partido bolchevique debió cargar sobre sí las grandes tareas del sostenimiento de la revolución. Ya en 1920, Lenin alertaba sobre las deformaciones burocráticas en el Estado y en el partido, lucha que prosiguió hasta su muerte. En 1923, Trotsky, junto a eminentes bolcheviques, se erigía como líder de la oposición de izquierda, enfrentando las tendencias burocráticas del partido contra Stalin, quien como secretario de organización del partido bolchevique las favorecía. En una serie de artículos, conocidos como Nuevo Curso, Trotsky analizaba la naturaleza del burocratismo y anticipaba los peligros de la relación del partido con el aparato del Estado obrero, la política económica, la cuestión del régimen partidario y planteaba el camino a seguir. En contra de la perspectiva del desarrollo de la revolución que Trotsky expresó en las lecciones de octubre, Stalin enunció la teoría del socialismo en un solo país, subordinando la política internacional a las necesidades de la Unión Soviética e iniciando un camino de traiciones a los procesos revolucionarios en el mundo. En 1925, Trotsky fue expulsado del gobierno, del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y del Comité Central del Partido Comunista Ruso. En 1928 fue deportado a Alma-Ata, junto con cientos de oposicionistas.
En 1929 fue expulsado de la URSS y deportado a la isla de Prinkipo, en Turquía. En 1929, Trotsky escribió Stalin, el gran organizador de derrotas, que incluye la crítica al proyecto de programa para el 6º Congreso de la Internacional Comunista, atacando el núcleo de la teoría del socialismo en un solo país, planteando las lecciones de la Revolución China y criticando la orientación política que definió ese Congreso, llamada del Tercer Período. Trotsky elaboró innumerables escritos sobre la Unión Soviética. En 1936 escribió su gran obra La Revolución Traicionada y definió su programa de revolución política para la Unión Soviética, que conservando las bases materiales del Estado obrero y las conquistas de la revolución, debía derrotar a la burocracia enquistada en el poder. La burocracia soviética, para afianzarse, necesitaba eliminar todo pasado revolucionario, personificado en los viejos dirigentes de la revolución, y evitar que las ideas de la oposición de izquierda pudieran confluir con el descontento de las masas soviéticas. Junto con la persecución brutal, el encarcelamiento y el asesinato de los oposicionistas en la Unión Soviética y en todo el mundo, se desarrollaron los procesos de Moscú, en los que fueron enjuiciados hasta los más estrechos colaboradores de Lenin, obligados a confesar una supuesta conspiración dirigida por Trotsky contra la Unión Soviética. En 1937, Trotsky llegaba a México, el único país que le otorgó asilo. Allí organizó una comisión investigadora con notables de todo el mundo, la Comisión Dewey, que dictaminó la inocencia de Trotsky en todas las acusaciones de Stalin en su contra. Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by other inquisitorial methods in the interest of the ruling clique. There are no crimes in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev, or Tatakov, Radek. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism. That is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. Bueno, nosotros después de este video introductorio que acabamos de pasar, nosotros en la sesión anterior mencionamos que según los marxistas de inicios del siglo XX, y Lenin en particular, estábamos en una época de crisis, de guerras y de revoluciones. Esta definición se vincula estrechamente con la idea de que el capitalismo de los tiempos de Marx había transitado a una nueva etapa, la etapa imperialista. En ese sentido, ustedes tal vez saben o habrán leído que en la época de Marx, en el siglo XIX, la economía capitalista estaba fundamentalmente restringida a un puñado de países de Europa Occidental y de Estados Unidos, ¿no? La economía capitalista, la gran producción capitalista. Esos países, particularmente, son los que realizaron en los siglos anteriores, en los siglos XVI al siglo XVIII, lo que se conoce como la revolución burguesa, en la cual la burguesía revolucionaria ajustó cuentas con el viejo régimen, ¿no? En el caso de Europa, con los regímenes feudales, realizó la liquidación de la propiedad feudal y de las formas, de las relaciones de producción feudales, realizó la reforma agraria, es decir, la entrega de la tierra a los campesinos, y junto a eso también, por supuesto, la unificación de los mercados nacionales, ¿no? La unificación nacional. Esto encabezado por la burguesía, fue la base también después de la emergencia y el surgimiento de las modernas democracias políticas burguesas, ¿no? Fundamentalmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o en el caso de Francia, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, en ese contexto, digo, el desarrollo capitalista, al que se dio a lo largo de muchos años, llevó también a que en la época de Marx la clase obrera estuviera fundamentalmente desarrollada en esos países, y por ende también la revolución socialista en esos tiempos, en la época de Marx, estaba planteada como posibilidad
más concreta, más cercana, por decirlo de alguna forma, en los mismos, ¿no? En los países capitalistas avanzados. Ahora, a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, esto comienza a cambiar. Hay una creciente internacionalización de la economía capitalista y una expansión de las relaciones de producción propias del capitalismo al conjunto del planeta. Y en ese contexto va a surgir lo que Lenin llamó el imperialismo. En un libro que se llama justamente El imperialismo, fase superior del capitalismo, Lenin define lo que son las características fundamentales, que yo particularmente voy a resumir de forma muy sintética, muy esquemática, las características fundamentales del imperialismo. Y plantea en primer lugar, planteando esas características, dice que el mismo se define por el hecho de que la concentración de la producción y del capital ha llegado hasta un grado tan elevado de su desarrollo que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la vida económica. Eso en primer lugar. En segundo término, define y plantea que la fusión del capital bancario con el industrial abre la puerta a la emergencia del capital financiero. Una tercera característica que plantea Lenin en ese sentido es que la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, va a adquirir una importancia particularmente grande. Esto es muy importante, ya que significa que el capitalismo no solamente va a entrar a las naciones más rezagadas por la vía del comercio de mercancías, sino que lo hace a través de la exportación de capitales, lo cual va a provocar una transformación de las relaciones económicas y sociales en esos países, y es lo que va a estar por detrás de la emergencia de la industria, de las fábricas, la expansión de los ferrocarriles y otras vías de comunicación en los mismos, en los países de desarrollo capitalista rezagado, los países que se estaban incorporando a la división mundial del trabajo. Y en cuarto lugar, plantea que otra característica del imperialismo es la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y vinculado con esto, la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes. Esto es una característica también fundamental del imperialismo porque es la base que va a llevar después a las guerras mundiales, entendidas como guerras por el reparto de los mercados, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, en la cual las potencias en pugna dirimían las zonas de influencia entre ellas, ¿no? En el caso de la Primera Guerra Mundial, que es la que vio Lenin, Alemania, una potencia en ascenso en ese momento, frente a Inglaterra y Francia, y también a Estados Unidos, que era otra potencia en ascenso. Y también, como parte de esto, también se van a desarrollar durante el siglo XX las guerras de expresión, de expoliación, protagonizadas por los imperialismos frente a los países coloniales y semicoloniales. Muy bien, estas características que plantea Lenin están asociadas también con la idea de que el capitalismo en su fase imperialista, a partir del siglo XX, es reacción en toda la línea, y las crisis y las guerras son una expresión de eso, ¿no? Bueno, dicho esto, yo lo que quería avanzar es con un elemento muy importante para considerar y para ir adentrándonos en lo que es la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Lo que es muy importante considerar es que la expansión del capitalismo a las naciones que no estaban todavía en la órbita del mismo desde el punto de vista de las relaciones de producción capitalistas, no se va a hacer de forma armónica, no se va a hacer de forma evolutiva. Los países de desarrollo rezagado, los países que llegan más tarde a esto, no van a seguir las mismas etapas que atravesaron los países capitalistas adelantados, los que mencioné previamente, en el caso, por ejemplo, de Europa Occidental o de Estados Unidos. No van a tardar cientos de años, por ejemplo, en desarrollar la moderna industria, como fue, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, que de los antiguos talleres y de las primeras manufacturas tardó mucho tiempo en llegar en un camino de varios siglos incluso a la moderna industria capitalista, la gran industria capitalista. En los países que llegan tarde, que son incorporados tardíamente, se dio lo que el marxismo y en particular Trotsky llamó el desarrollo desigual y combinado. ¿Qué significa esto? Que los países que llegan incorporan los adelantos de los países
más desarrollados, en particular la evolución, en particular el desarrollo industrial, en particular la gran industria, la tecnología, la técnica, por la vía de la entrada, de la penetración del capital extranjero, del capital foráneo, del capital imperialista. Lo cual además se va a realizar a saltos, saltando etapas, pasando de una situación en muchos lugares precapitalistas a una situación de incorporar lo más avanzado de la industria. Pero al mismo tiempo, de estos saltos, de esta desigualdad, se hace también combinando y articulándolo con viejas formas precapitalistas, que subsisten, que se mantienen, pero que no solamente se mantienen, sino que además van a ser utilizadas por las clases dominantes justamente como mecanismos para profundizar la expoliación de los pueblos, de las masas populares, de los trabajadores. Ejemplos de eso, ahora vamos a abordar algunos en relación al caso de Rusia justamente, pero por ejemplo también tenemos en el caso de América Latina, en el caso de México, en el caso de Sudamérica. Por ejemplo, nosotros en México, si conocemos la historia del siglo XIX y del siglo XX, la historia previa a la Revolución incluso, tenemos por ejemplo el caso de la hacienda, ¿no? La hacienda es una forma social proveniente, una forma de explotación proveniente de la colonia, que incorpora formas de explotación de la fuerza de trabajo que son lindantes, similares a la servidumbre, y al mismo tiempo lo hace durante el siglo XX, en particularmente fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, lo hace combinando con la incorporación de las formas de explotación más propias de la agricultura capitalista. Otro elemento importante a considerar es, por ejemplo, el desarrollo de la clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo, en México, en Argentina, en otros países, que se desarrolla y que surge al mismo tiempo que se mantienen formas de explotación precapitalistas en el campo, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos, este desarrollo desigual y combinado lo podemos encontrar en múltiples ejemplos en la historia política y social y económica de nuestros países. Esta incorporación, esta forma en la cual se incorpora, va a tener consecuencias políticas y sociales muy importantes. En primer lugar, la forma en la cual se da la penetración capitalista va a provocar una expansión muy importante de la clase obrera a nivel internacional. Aunque en muchos países lo va a hacer inicialmente de forma minoritaria, se comienzan a desarrollar movimientos obreros, clases obreras, proletariados en distintos países. Eso en primer lugar. Y por otra parte, desde el punto de vista de las clases dominantes, van a surgir las burguesías nativas, las burguesías nacionales, pero van a serlo íntimamente vinculadas al capital extranjero y a la dominación imperialista. Es decir, incapaces de asumir un curso de desarrollo nacional, independiente. Bueno, dicho esto, ahora quiero avanzar justamente a la experiencia de la Revolución Rusa a partir de esto. Porque justamente ahí vamos a ver cómo se desarrolla a partir de la misma la teoría de la revolución que plantea Trotsky. En Rusia, a inicios del siglo XX, existía un régimen político profundamente autoritario, profundamente autocrático, encabezado por el zar, por la figura del zar Nicolás, lo que los marxistas llamaban un régimen asiático en contraposición a las democracias políticas burguesas occidentales, un régimen autocrático. Por otra parte, era un país que recién en 1861 había abolido formalmente la servidumbre y que nunca había realizado eso que había mencionado antes, que había sucedido en otros países de Europa, la reforma agraria. Por el contrario, tenía 150 millones de campesinos desposeídos, que trabajaban en condiciones terribles y donde se mantenían formas de opresión parecidas a la servidumbre y tecnología en el campo, con herramientas en el campo que no se habían modernizado durante siglos prácticamente. Era un país en ese sentido profundamente atrasado. Pero a la par, el desarrollo capitalista había llegado por la vía de la introducción del capital foráneo, del capital francés e inglés fundamentalmente, que había creado una moderna industria en dos grandes ciudades, Petrogrado y Moscú, con fábricas que tenían la tecnología más avanzada de su tiempo, con una gran concentración, con industrias, con gran concentración de obreros, y que esto estuvo asociado evidentemente a la emergencia de una clase trabajadora, de un proletariado,
de varios millones de personas, que surgió en apenas 2 décadas, ¿no? Vinculado a este desarrollo de la industria, por supuesto, y que además esta joven clase obrera que surgió en Rusia se apropió rápidamente de los métodos de lucha modernos de la clase obrera occidental, como la huelga económica y como la huelga política, y junto a eso, de novedosas formas de organización que van a surgir, en primer lugar, en Rusia, como vamos a ver ahora en la experiencia de las revoluciones de 1905 y 1917, y donde además hizo pie el marxismo, ¿no? Una teoría revolucionaria también moderna, y que se vinculó fuertemente a partir de la acción de los primeros grupos, los primeros círculos de socialdemócratas, de marxistas rusos con la clase trabajadora. Ahora bien, mencionaba antes la experiencia de las 2 revoluciones rusas. ¿Qué sucedió en 1905, en la primera revolución rusa? La misma, en primer lugar, va a ser la primera revolución obrera del siglo XX y que va a ocurrir justamente en un país de desarrollo capitalista atrasado, rezagado. En enero de ese año se da una movilización que es reprimida de obreros y de campesinos, que es reprimida de forma sangrienta por el gobierno a las puertas del Palacio del Zar, y eso desencadena un proceso de huelgas obreras que se van a extender por toda Rusia contra el régimen y que van a durar en un proceso revolucionario que va a durar prácticamente todo el año 1905. En ese contexto de agitación social, de lucha proletaria, va a surgir una nueva forma de organización de la clase trabajadora llamada Soviet, que significa, en ruso significa consejo, ¿no? El consejo obrero va a surgir, que va a agrupar a delegados de las distintas fábricas, particularmente en Petrogrado, un delegado cada 500 trabajadores, y que se va a transformar en un verdadero organismo de autodeterminación, de autoorganización del movimiento obrero, y donde los trabajadores discuten y deciden los pasos a seguir. Y en particular va a surgir también, en ese sentido, como un poder alternativo, como un doble poder respecto al gobierno del zar. Por ejemplo, el Soviet va a decretar la jornada de 8 horas, entre otras medidas que va a sancionar, que va a buscar tratar de imponer con la fuerza de la lucha obrera. En ese contexto, la burguesía rusa, que había surgido, era una clase joven y al mismo tiempo muy, muy débil, una clase, como decía antes, como mencionaba antes, vinculada al régimen político, a los terratenientes, al capital extranjero, a las dádivas del régimen, va a defeccionar de cualquier tipo de oposición seria respecto al régimen del zar, y vinculado a eso, el zarismo va a realizar una represión sangrienta que va a terminar ahogando a la revolución, a pesar de que en la misma actuaron los marxistas, los socialdemócratas rusos, particularmente el partido dirigido por Lenin, el partido bolchevique. Trotsky, en particular, va a ser un participante activo de la revolución de 1905, de hecho va a ser el presidente con solamente 23 años, va a ser el presidente del Soviet de Petrogrado, hasta que es derrotada la revolución y es encarcelado Trotsky, y de la misma va a extraer importantes lecciones que va a generalizar en la teoría de la revolución permanente. Yo ahora voy a plantear algunas de las cuestiones fundamentales, pero por supuesto que les recomiendo que si quieren profundizar sobre esto, que entren a la página del Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky, del CEIP. Ahí algunos de los compañeros va a colocar los links de algunos textos de Trotsky sobre eso. En particular hay textos como 3 concepciones de la Revolución Rusa, Resultados y Perspectivas, que es el libro que él escribe justo después de la Revolución, y la misma teoría y las tesis de la Revolución Permanente. Bueno, ahora, después de la Revolución, Trotsky justamente va a plantear conclusiones de la misma,
Y lo que va a decir, en primer lugar, es que lo que va a decir después de la Revolución de 1905 es que la clase obrera, ante la defección de la burguesía, ante su cobardía, ante su negativa a enfrentar al viejo régimen, la clase trabajadora, por el rol que asume en la sociedad capitalista, por la centralidad que tiene en la producción y al mismo tiempo por la centralidad que tiene la ciudad, las ciudades en Rusia en ese momento, la clase obrera va a ser la única que puede encabezar la lucha contra el viejo régimen. Trotsky consideraba que el campesinado, ¿no? A pesar de su enorme extensión, de su peso cuantitativo, era una clase que, y a pesar de las acciones revolucionarias que podía llevar adelante, era una clase que, por su heterogeneidad, donde había sectores más ricos y sectores más pobres y otros más medios, por su heterogeneidad, como decía, por su dispersión, el campesinado era incapaz de constituir una fuerza política y social propia, independiente, y por el contrario iba a seguir a la clase trabajadora, a la clase obrera o a la burguesía. Ahora bien, planteado esto, que decía Trotsky, decía, al mismo tiempo no se podía pensar la revolución en Rusia sin la alianza entre la clase obrera, ¿no?, concentrada en las ciudades, en el centro de la producción capitalista que se estaba desarrollando, y el campesinado, que era la gran mayoría de la población, una alianza que Trotsky consideraba que debía ser revolucionaria, es decir, no solamente contra el régimen, sino también contra la burguesía, y donde la clase obrera debía jugar un rol hegemónico, un rol central, un rol de dirección, un rol fundamental. En segundo lugar, decía que la centralidad de la clase obrera estaba también expresada por la primacía que tomaban y que había tomado dentro de la revolución sus métodos de lucha, como la huelga y como la insurrección, que también se da en el marco de la revolución de 1905 con la insurrección de Moscú, a fines de la revolución, que va a ser derrotada por el zarismo, pero que va a mostrar una enorme heroicidad de la clase trabajadora. Se expresaba en esto y también se expresaba en las nuevas formas de organización que surgían del seno de la clase obrera, como los soviets, como los consejos obreros. Iba a plantear en ese sentido que la perspectiva a asumir debe ser la lucha por el gobierno obrero, por el gobierno de los trabajadores. Trotsky iba a hablar concretamente, retomando la fórmula que Marx había utilizado, había considerado a partir de la experiencia de la Comuna de París de 1871, va a hablar de la necesidad de luchar como fórmula de gobierno por la dictadura del proletariado acaudillando a las masas campesinas. Es muy importante considerar que la acepción de dictadura, en este sentido, tenía las características de ser la dictadura de las mayorías por sobre las minorías explotadoras. Entonces, dicho esto, Trotsky se preguntaba, ¿se trata de solo una lucha por acabar con el viejo régimen? ¿Solo por resolver las demandas que la burguesía no había querido resolver y que eran muy importantes, como la cuestión de la tierra? No, respondía. Sin duda, la lucha por las demandas democráticas que no realizó la burguesía, y en primer lugar la reforma agraria, es fundamental, ¿no? Es fundamental, es el motor primero de la revolución y es la primera cuestión que hay que resolver. Pero la clase obrera, decía Trotsky, una vez en el poder, una vez ejerciendo el poder, no se va a detener en los umbrales de la propiedad privada. Es decir, no va a terminar la revolución y volver a las fábricas a seguir siendo explotada, ¿no? Va a avanzar a cuestionar de raíz toda la dominación capitalista. En ese sentido, planteaba la definición de que en Rusia la revolución democrática, es decir, en primer lugar la lucha por la tierra, se iba a transformar, iba a transcrecerse en revolución socialista, en revolución anticapitalista y socialista. En ese sentido, la gran lección que va a extraer Trotsky de todo esto es que las condiciones internacionales de la expansión del capitalismo, en esas condiciones ya no había división entre países maduros y no maduros para la revolución obrera y socialista.
y que en un país como Rusia la clase obrera podía llegar al poder. Estas lecciones se van a mostrar también en la Revolución de 1917, que inicia el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, con una gran movilización de las obreras, y que lleva a 5 días de huelga, ¿no?, hasta la caída del zar en inicios de marzo de 1917. En ese momento va a surgir el gobierno, a partir de la caída del zar van a surgir dos instituciones, podemos decir. Por una parte, el gobierno provisional, que va a ser un gobierno de los representantes de la burguesía liberal y sectores, organizaciones de carácter reformista, ¿no?, cuya intención va a ser durante todo el curso de la Revolución del 17 frenar, contener la misma y evitar que la misma cuestione la dominación capitalista, y junto a eso van a resurgir los soviets, los consejos obreros, que en ese caso, en el momento del 17, van a ser consejos obreros, soviets de obreros, de campesinos y de soldados. No nos olvidemos que Rusia estaba todavía en la Primera Guerra Mundial, y dentro de las consignas fundamentales de esta segunda revolución rusa van a estar en la lucha por la paz, por el pan, por la enorme hambruna que había en el país, y por la tierra. Entonces va a surgir una situación de doble poder nuevamente, y la acción de los bolcheviques, que en el momento de inicios de la revolución eran todavía un sector minoritario de la clase obrera, va a estar centrada en plantear que para resolver las demandas motoras de la revolución era necesario que los soviets, los consejos obreros, rompieran con la burguesía en todo sentido y avanzaran hacia la toma del poder. Esta política planteada a lo largo de 8 meses, después les podemos ahí dejar en el chat videos que hemos publicado nosotros sobre esto, producciones que se han hecho sobre esto. Esta acción de los bolcheviques durante 8 meses va a llevar después, a lo largo de todo el desarrollo revolucionario, a acrecentar su influencia en la clase trabajadora y a poder encabezar y dirigir la toma del poder por parte de los obreros y los campesinos, de forma tal que en noviembre del año 17 la clase obrera va a llegar al poder en alianza con los sectores pobres del campesinado, va a resolver en primer lugar las demandas fundamentales como la tierra, las demandas motoras de la revolución como la tierra, pero no se va a detener ahí, sino que en el contexto de los meses siguientes va a avanzar en una dinámica de transformación revolucionaria de la sociedad y de expropiación de los grandes capitalistas. Entonces, expresándose concretamente y demostrándose concretamente lo correcto, lo acertado de la perspectiva de Trotsky de lo que él llamó la teoría de la revolución permanente. Es decir, que esta idea que planteaba antes, que la revolución inicia por las cuestiones democráticas, fundamentales, inmediatas, como el problema de la tierra, pero no se detiene ahí, sino que avanza en una dinámica de carácter socialista. Esto estaba íntimamente vinculado, esta perspectiva, a una concepción internacionalista que compartían Lenin, Trotsky y la mayoría de los marxistas de su tiempo. Y decía que si la clase obrera rusa podía llegar al poder en Rusia antes que los países avanzados, la realización podía llegar al poder y podía iniciar su gobierno rompiendo con los capitalistas, la realización del socialismo solamente se podía entender, se podía pensar, se podía concebir a escala internacional. La construcción de una sociedad superior al capitalismo solamente se podía realizar extendiendo la revolución, aunque iniciara en un país de desarrollo capitalista trazado, a los principales países capitalistas avanzados, a los países imperialistas, para concretarse y alcanzar su triunfo definitivo a nivel internacional, que era lo que podía permitir el avance en el camino de la construcción de una sociedad comunista, es decir, una sociedad sin explotadores ni explotados, y donde cada quien trabajase de acuerdo a sus posibilidades y recibiese de acuerdo a sus necesidades. Por eso, porque tenían esta perspectiva internacionalista, Lenin y Trotsky fundaron la Tercera Internacional, ¿no? Y después de la muerte de Lenin, como mencionaba el video que pasamos al inicio, Trotsky va a luchar contra la degeneración stalinista y contra la concepción reaccionaria de que se podía construir el socialismo en un solo país. Y otro elemento clave en este sentido que se va a mostrar durante la Revolución Rusa
es la necesidad, la importancia fundamental, lo imprescindible de la construcción del partido revolucionario, de un sujeto político de la revolución que organice, que nuclee a través de una estrategia, de una perspectiva, de un programa revolucionario a lo más avanzado de la clase trabajadora, lo más consciente de la clase obrera. Esto lo vamos a ver durante la siguiente sesión en profundidad. Ahora lo que puedo plantear es que quien va a desarrollar más esto a inicios del siglo XX, tanto en el terreno teórico como en el terreno práctico, va a ser Lenin, en particular, que se va a expresar en la construcción del partido bolchevique, esa gran herramienta de la clase obrera revolucionaria que va a ser la que va a encabezar y a conducir el proceso revolucionario al triunfo. Entonces, esto de alguna forma para plantear de forma sintética los elementos que hacen a la teoría de la revolución permanente, que ustedes pueden profundizar en los textos que ahí les comentaba. Y todo esto que estamos planteando durante el siglo XX lo vamos a ver en acción. Va a ser un siglo de revoluciones, muchas de ellas derrotadas o desviadas por la acción de la burguesía y por la colaboración de las direcciones reformistas y estalinistas, como por ejemplo la Revolución Española, la heroica Revolución Española de los años 30, el ascenso obrero y popular de los años 70, pero en todas ellas lo que vamos a ver es un rol protagónico de la clase obrera, en alianza, por supuesto, con otros sectores oprimidos, ¿no?, en cada uno de los países, de acuerdo a la estructura social que en cada revolución estaba puesta en juego, y con la emergencia también de formas de autoorganización, de democracia directa, de los trabajadores, de los oprimidos y los explotados, como al estilo de lo que fue la experiencia rusa, los soviets, pero como se dieron, por ejemplo, en el Mayo francés, en la Revolución Portuguesa del año 74, o por ejemplo en los cordones industriales que surgieron en Chile en los años 70. Y también incluso en sectores no proletarios, ¿no? Es decir, la tendencia del movimiento de masas a dotarse de nuevas organizaciones para la lucha es en primer lugar en la clase obrera, pero también en sectores aliados de la misma o sectores no proletarios. Por ejemplo, en el caso de México, nosotros sabemos que la experiencia del Consejo Nacional de Huelga como organismo de democracia directa de los estudiantes en el año 68, o incluso del Consejo General de Huelga en el año 99, en la UNAM. Ahora, digo, yo para terminar mi participación, quería plantear un breve contrapunto con el presente, ¿no? Y con el presente que estamos viviendo y con la perspectiva que se abre. Hoy lo que vemos, en primer lugar, como decíamos la vez pasada, es el carácter absolutamente reaccionario de la dominación capitalista y sus consecuencias en el terreno social, en el terreno político, así como también, como mencionábamos y como nos deteníamos el encuentro anterior, en el terreno de la relación con la naturaleza, ¿no? Y como se ve ahora, como se viene viendo tanto con el cambio climático como con la actual crisis pandémica. En segundo lugar, para avanzar en este contrapunto, la clase obrera en la actualidad se desarrolló y se extendió aún más que a inicios del siglo XX. Si a inicios del siglo XX decíamos que surgía la clase obrera como un sujeto social que tenía un peso cualitativo, aunque numéricamente tal vez no era muy extendido en los países que se incorporaban a la División Mundial del Trabajo, como los países de América Latina, como otros países de Europa Oriental, etcétera, etcétera, hoy lo que vemos es que la clase obrera es la principal fuerza social desde el punto de vista cualitativo y también cuantitativo. Es una clase obrera que además se ha transformado, se ha precarizado, con un enorme porcentaje y participación de las mujeres, de la mujer, se ha feminizado en ese sentido, y además, por otra parte, ocupa posiciones estratégicas fundamentales, ¿no? Como estamos viendo ahora en el medio de la crisis pandémica, con los trabajadores de la salud, con los trabajadores precarizados, ¿no? Y que ocupa posiciones estratégicas en este momento en la industria, en el transporte, etcétera, etcétera. Y a la par surgen también nuevos sectores oprimidos que son potenciales aliados de la clase trabajadora y que se suman a los que ya existían previamente, ¿no? Mientras sabemos de la potencialidad que puede tener la alianza entre la clase obrera y el campesinado, la alianza entre la clase obrera y los proletarios agrícolas, así como los pueblos originarios,
y a eso hay que añadirle, hay que considerar la importancia que tienen hoy los migrantes, los pobres urbanos, el movimiento de mujeres, con los cuales debe pensarse la alianza de clases para enfrentar de forma revolucionaria el capital. Y esto además, considerando, son cuestiones que hay que considerar vinculado a la importancia que han tomado los nuevos combates de la lucha de la clase obrera antes de la pandemia, como vimos y como explicamos la vez pasada en el caso de las rebeliones, y la irrupción del movimiento de masas en Chile o en Francia, y en el momento actual, ¿no?, los distintos sectores que han comenzado a salir a manifestarse, a luchar, como los trabajadores industriales, como el caso de la maquiladora en México, como los trabajadores precarizados de la salud, etcétera, que preanuncian, digamos, ¿no?, que preanuncian la posibilidad, que ya distintos analistas burgueses lo plantean como un peligro, de que en la situación que se abre de crisis económica y social se desarrollen nuevos procesos revolucionarios, nuevas insurrecciones y nuevas revoluciones. Para lo cual es muy importante, por supuesto, la preparación política, programática y en particular de una fuerza material, organizaciones políticas revolucionarias para llegar a las mejores condiciones posibles a esos combates. Y por eso esto plantea la importancia de abrevar, de nutrirnos de la experiencia revolucionaria del siglo XX y en particular de la teoría de la revolución, del desarrollo que han llevado adelante los marxistas del siglo XX, en particular Trotsky, Lenin y otros como Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci y tantos más, actualizarla sin duda en función de los nuevos elementos que se plantean, algunos los comenté antes, y darnos una estrategia y un programa para poder superar la contradicción profunda que existe entre las condiciones objetivas a las que el capitalismo lleva a la humanidad, con un panorama y con un escenario de catástrofe hacia adelante, como estamos viendo hoy, y la necesidad de una herramienta política revolucionaria que pueda enfrentar a las direcciones reformistas y burguesas para la toma del poder. Yo concluiría acá mi participación. Nuevamente les dejo las recomendaciones de los textos que comentaba previamente, y bueno, y para que los puedan estudiar, los puedan leer y podamos seguir intercambiando. A partir de 1929, la crisis económica mundial dislocaba los viejos regímenes y daba lugar a nuevos fenómenos políticos. En Estados Unidos asumió Roosevelt en 1933 y ese mismo año en Alemania triunfaba Hitler. Trotsky realizó análisis magistrales sobre el fascismo, su origen y sus bases sociales, así como el peligro que significaba para la clase obrera y sus organizaciones, y definió políticas para evitar que los trabajadores cayeran bajo sus golpes. Combatió duramente la política de ultraizquierda del Partido Comunista Alemán, que se negó al Frente Único Obrero con la socialdemocracia que dirigía el grueso de los sindicatos por considerarla social fascista, llevando a la clase obrera alemana a su peor derrota y al triunfo de Hitler. Tras el comienzo de la revolución en España, los procesos revolucionarios ocuparon un lugar central durante la década del 30 en Europa. Trotsky elaboró y propuso a las secciones de la oposición de izquierda respuestas programáticas adecuadas a la realidad de cada país, tácticas políticas para intervenir ellos, vincularse a la clase obrera y construir partidos revolucionarios. En España y en Francia, los partidos comunistas, siguiendo la política diseñada por la Internacional Comunista, impulsaron la alianza junto con la socialdemocracia y partidos burgueses, los frentes populares. Trotsky combatió contra los frentes populares que desviaban los procesos revolucionarios, abriendo el camino a su derrota a manos del fascismo, con una política revolucionaria y de independencia de la clase obrera. En México, único país que le otorgó visa para vivir, Trotsky profundizó sus estudios sobre Latinoamérica. El análisis del cardenismo le permitió delinear algunas categorías claves para comprenderla, reparando en la particular relación que puede establecerse entre los países semicoloniales y el imperialismo.
que las burguesías pueden buscar formas de negociación más favorables, dando lugar al surgimiento de regímenes políticos que, situándose por encima de las clases, se proponen arbitrar entre la burguesía nacional y el imperialismo, aprovechando las disputas entre ellos. Son los bonapartismos sui generis. En el caso del cardenismo, el gobierno se apoyó para estas maniobras en el movimiento obrero, avanzando en medidas de tipo nacionalistas y en concesiones a las masas, al mismo tiempo que consolidaba los mecanismos de control sobre sus organizaciones, profundizando la estatización de los sindicatos. Desde su expulsión de la Unión Soviética en 1929, las energías de Trotsky se concentraron en las complejas tareas que implicaba la constitución de la oposición de izquierda internacional. La ratificación de la política stalinista en Alemania, la ausencia de toda autocrítica de la responsabilidad en el ascenso del fascismo y el disciplinamiento de los partidos comunistas, decidió a Trotsky abandonar la política de reforma de la Tercera Internacional y comenzar el trabajo para la construcción de nuevos partidos y una nueva internacional revolucionaria. Elabora así todo tipo de tácticas audaces para la construcción de partidos revolucionarios en contra del conformismo y también el oportunismo, con múltiples iniciativas para que la oposición pueda abrirse camino a las vanguardias y a las masas y construir el partido. Plantea el entrismo en el marco de los procesos revolucionarios de España y Francia y aplicado después en Estados Unidos. Para Trotsky, los partidos de la Segunda Internacional, que agrupaban a miles de obreros, crujirían frente al impacto de la crisis capitalista, el ascenso del fascismo y la disposición de las masas a combatir. Amplios sectores afluirían a ellos, y los revolucionarios debían ingresar para disputarle sus alas izquierdas, ganándolas para formar un nuevo partido revolucionario. El crack de 1929 y el triunfo del fascismo aceleraron la perspectiva de la guerra. Desde 1933, sus análisis le habían permitido prever que, de no mediar el triunfo de la revolución, la contrarrevolución se abriría paso en su forma más brutal, una nueva guerra mundial. Esta era su mayor preocupación. Sus escritos sobre la guerra tenían el objetivo de ayudar a la Cuarta Internacional a orientarse políticamente para intervenir con más efectividad. La lucha contra la guerra en los países imperialistas y la transformación de la guerra en enfrentamiento contra la propia burguesía, la preparación del proletariado y los revolucionarios para utilizar la guerra en función de sus propios objetivos, el apoyo de las guerras de liberación nacional en los países coloniales y semicoloniales, fueron algunas de las políticas con las que Trotsky buscó armar a los revolucionarios de todo el mundo. Con esa perspectiva se organizó la conferencia de fundación de la Cuarta Internacional en 1938. Para ella elaboró el documento El Programa de Transición, que establecía las tareas de la revolución en la época de crisis, guerras y revoluciones. Allí Trotsky escribió: la tarea estratégica de la Cuarta Internacional no consiste en la reforma del capitalismo, sino en su derrocamiento. Su objetivo político es la conquista del poder por el proletariado con el propósito de expropiar a la burguesía. Sin embargo, la realización de esta tarea estratégica es impensable sin el más atento examen de todas las cuestiones tácticas, incluso de las pequeñas y parciales. Todos los sectores del proletariado, todas sus capas, profesiones y grupos deben ser arrastrados al movimiento revolucionario. La época actual no se caracteriza por liberar al Partido Revolucionario del trabajo cotidiano, sino porque permite llevar adelante este trabajo indisociadamente de las tareas actuales de la revolución. El 20 de agosto, Trotsky es asesinado por el agente español de la GPU, Ramón Mercader, y muere al día siguiente. 250.000 trabajadores y campesinos despedirán a Trotsky en las calles de México. Si nuestra generación se ha revelado débil para imponer el socialismo en la tierra, dejemos al menos a nuestros hijos una bandera limpia. La lucha que se desarrolla sobrepasa de muy lejos en importancia a las personas, a las fracciones, a los partidos. Es una lucha por el porvenir de la raza humana. Será una lucha dura,
y larga. Los que buscan la tranquilidad y el confort que se aparten de nosotros. En las épocas de reacción, ciertamente, es más cómodo vivir con la burocracia que investigar la verdad. Pero aquellos a los que el socialismo no les resulta una palabra vana, sino el objetivo de su vida moral, adelante. Ni las amenazas, ni las persecuciones, ni la violencia nos detendrán. Será tal vez sobre nuestros huesos, pero la verdad se impondrá. Le abriremos el camino. La verdad vencerá. Bajo los golpes implacables del destino me sentiré dichoso, como en los grandes días de mi juventud, si he logrado contribuir al triunfo de la verdad. Pues la más grande felicidad del hombre no está en el usufructo del presente, sino en la preparación del porvenir. Hola, nuevamente bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Jocelyn. En esta segunda parte de la segunda sesión de la Cátedra Libre, queríamos abordar elementos acerca de la crisis y el programa. Hemos planteado hasta aquí que el marxismo no solamente es un método para entender la realidad, sino sobre todo una guía para la acción, para la transformación de la misma. Y esto implica tener una estrategia política para que los trabajadores y las trabajadoras con el conjunto de sectores explotados y oprimidos, avancen en cuestionar el orden capitalista y la necesidad de transformarlo de forma revolucionaria. Esto, a su vez, no es una receta por fuera de la realidad de la experiencia de la clase trabajadora, sino que efectivamente implica tener vínculo o estar al pendiente de cómo se va desarrollando las experiencias de lucha de la clase trabajadora. Para lo cual se requiere un programa político para avanzar en ese camino, un programa político con una perspectiva anticapitalista y socialista, como coronación de la lucha de clases del proletariado junto con los aliados del campo y la ciudad, y en este sentido vamos a presentar algunas experiencias de momentos históricos ligados a cuál fue la salida que propuso el marxismo del siglo XX, revolución del siglo XX de la mano de Lenin y Trotsky. En 1917, como ya bien comentaba Pablo y como pudieron ver en el video, después de la caída del zar, con la Revolución de Febrero o iniciada el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, como ya lo mencionaba Pablo, comienza una dinámica de revolución y contrarrevolución durante los primeros 6 meses de este periodo, en el que había condiciones objetivas generadas producto de 3 años de guerra que provocaba hambruna, pérdida de empleo, destrucción de las fuerzas productivas, que entraba en contradicción, digamos, el empuje que tenían las masas, los sectores de la clase trabajadora, con las direcciones que tenían a la cabeza en ese momento, que estaban a la cabeza los mencheviques y los socialrevolucionarios, que habían entrado en un gobierno de coalición junto con sectores de la burguesía rusa después de la caída del zar. En esta dinámica de 6 meses, Lenin comienza a cuestionar que efectivamente había una posibilidad de salir y avanzar para superar la crisis, pero que esta no podía suceder sin la ruptura decidida con la burguesía y que, digamos, los partidos que estaban a la cabeza del gobierno de coalición tomaran el poder en sus manos para que se lo dieran a los soviets, estos consejos de los que ya nos hablaba Pablo, pero en ruptura con la clase capitalista, ¿no? Es decir, ponía sobre la mesa la idea de que efectivamente se podía salir y avanzar sobre la crisis para poder pasar las penurias que estaban pasando en ese momento, pero todo esto poniendo por delante a la clase trabajadora y su independencia política. Para desarrollar toda una serie de demandas y un programa del cual habla Lenin en uno de sus textos elaborados precisamente en este periodo, habla sobre todo del control obrero y la necesidad de avanzar en ese sentido, rompiendo con los intereses de la burguesía para poder
asentar, es decir, no quedarse en los umbrales de la revolución democrática, sino avanzar efectivamente en la toma del poder por parte de la clase trabajadora, ¿no? Con la consigna del control obrero en el centro de este programa, comienza a desarrollar una serie de demandas que nos hablan de la centralización y la nacionalización de la banca, la nacionalización de los consorcios, la abolición del secreto comercial, etcétera. Es decir, comenzar a cuestionar o avanzar, ayudar a avanzar las demandas que tenía la clase trabajadora para que efectivamente estas fueran cumplidas en conjunto con las demandas que tenían otros sectores oprimidos, como sobre todo el campesinado pobre, ¿no? Pensemos que efectivamente Rusia tenía una composición altamente campesina y la demanda del reparto de las tierras y el acabar con las penurias que había dejado el zarismo durante años, estaban dentro del centro de las demandas de la revolución, y estas no habían podido ser cumplidas o estaban siendo frenadas por el gobierno de coalición que estaba en esos momentos, ¿no? En estas demandas, lo que comienza o en este programa, lo que comienza a desarrollar Lenin es efectivamente que en ruptura con el capitalismo y cuestionando las ganancias y los intereses de la burguesía que estaba dentro del gobierno de coalición, tenían que avanzar en poner en las manos de la clase trabajadora, de las masas de la clase trabajadora, el control de la industria, de la banca, acabar con el secreto comercial y avanzar en incluso la organización de cooperativas para regular los precios y el consumo, ¿no? Pensando en cuestionar los privilegios que tenía el sector que pertenecía al gobierno de coalición, ¿no? Lenin muestra en este texto que efectivamente había dos alternativas para salir de la crisis, ¿no? O se asentaba la burguesía junto con el apoyo que tenía del gobierno de coalición, sin cumplir las demandas de la clase trabajadora y el campesinado, o la clase trabajadora tenía que avanzar para efectivamente tomar el poder y construir el socialismo y concluir el trabajo de una revolución obrera y socialista que rompiera con la guerra imperialista que se estaba dando en ese momento, decretara la paz y efectivamente diera el poder a los soviets y a las masas trabajadoras para acaudillar el conjunto de demandas de los sectores oprimidos. Si quieren ampliar un poco sobre esta experiencia, vamos a dejarles también un video sobre Lenin, Lenin como la cabeza de la revolución, que les vamos a estar poniendo en unos instantes, para que podamos ver de forma más profunda el cuestionamiento que hacía Lenin a la dirección concreta que estaba teniendo en ese momento el gobierno de coalición y la propuesta esperadora que daba, que efectivamente después de que el partido bolchevique ganara la mayoría en los soviets, pudo asentar un gobierno obrero que pudiera cumplir hasta el final estas demandas. La segunda experiencia a la que me quiero referir es la respuesta o la salida que da Trotsky después de, digamos, el desarrollo de los años 30, como hemos visto en la sesión pasada y un poco también lo abordaba ahora Pablo, en 1929 se dio una crisis económica brutal, el crack del 29, que a nivel internacional dejó condiciones terribles, hambrunas, pérdida de empleo, era un periodo entre guerras y recién se estaban reconstruyendo las fuerzas productivas, y había, digamos, a la par de esta situación objetiva, ascenso en la lucha de clases, como ya lo veían ustedes en el video y lo mencionaba también Pablo, se desarrollaba en Francia, se estaba desarrollando la Guerra Civil Española en los años 30, en Estados Unidos había procesos de sindicalización y huelgas con ocupación, y por otro lado, digamos, el capitalismo estaba tratando de darle una salida a la crisis, que una de ellas fue el asentar el fascismo en Alemania en 1933, como ya bien veían en el video, con una política o con responsabilidad concreta por parte del Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista en Alemania, y que posteriormente en 1939 llevará a la Segunda Guerra Mundial como una salida para la crisis que se estaba llevando en ese momento. En 1935 sucede el séptimo Congreso del Internacional Comunista,
que tenía concretamente la dirección stalinista a la cabeza, en el cual se vota la política del Frente Popular. No voy a ahondar mucho en esto, pero digamos lo central para entender este momento o por qué para Trotsky es tan importante es que concretamente la Internacional Comunista vota una política de conciliación de clases, algo que ya de manera previa se había comprobado que para efectivamente poder cumplir todas las demandas de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos, no podían estas ser empatadas o tratar de sobrellevarse con los intereses de la burguesía, ¿no? Es decir, era una política canalla para frenar los procesos de lucha y revolucionarios que había en ese momento. Es así que Trotsky opina que la Internacional Comunista, la Tercera Internacional que fundó junto con Lenin, como ya lo mencionaba Pablo, menciona que había agotado la posibilidad de ser la dirección revolucionaria internacional y que de hecho estaba jugando un papel reaccionario. Y a partir de ello habla de la crisis de las direcciones revolucionarias para la clase trabajadora a nivel internacional y la necesidad de superar precisamente esta contradicción entre el empuje revolucionario o las luchas que se estaban desarrollando en ese momento y el rol traidor de las direcciones históricas que tenía la clase trabajadora, ¿no? También habla de que hay una contradicción entre las condiciones objetivas que había a nivel internacional con todo lo que había provocado la crisis y, por otro lado, el desarrollo subjetivo de la clase trabajadora. Es decir, pese que había luchas, sus direcciones estaban llevándolos a concepciones de desviaciones o concretamente con una política contrarrevolucionaria, ¿no? Esto no porque mecánicamente las crisis lleven a procesos revolucionarios, sin embargo, la tarea de los revolucionarios es elevar las aspiraciones de la clase trabajadora para que esta subjetividad se desarrolle y entre a tono con las condiciones objetivas, ¿no? Trotsky habla de que la crisis de la civilización humana es la crisis de su dirección, pero, por ejemplo, para pensar en eso ahora, tendríamos que pensar que no se trata solamente de una crisis de dirección, sino sobre todo de una crisis de subjetividad de la clase trabajadora, ¿no? Esto producto de décadas de neoliberalismo, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, la idea de que no era posible la transformación radical de la sociedad y que había que contentarse con las migajas o las miserias que el neoliberalismo había dejado para la clase trabajadora, pero que a partir del 2008 lo que vemos es que han surgido nuevos procesos de lucha, ¿no? Sobre todo un segundo ciclo de la lucha de clases focalizada tanto en Chile como en Francia, también reacciones en Bolivia, ¿no? Con Chile pasando de denunciar concretamente el alza de los precios en el transporte a cuestionar concretamente al gobierno de Piñera y al neoliberalismo, y en Francia con una dinámica de lucha, con una huelga histórica, la más importante desde hace 25 años, que nos habla un poco de la recomposición de la subjetividad de la clase trabajadora a nivel internacional. Regresando un poco a Trotsky, en este momento en el que habla de la situación de la crisis de las direcciones revolucionarias de la clase trabajadora, él opina que es importante impulsar una nueva dirección revolucionaria y es así que en conjunto con otros sectores de marxistas revolucionarios impulsa la Cuarta Internacional con un documento programático que es precisamente el programa de transición, que fue publicado inicialmente con el título de La agonía del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional, pero que después fue difundido como el programa de transición. Pero bueno, ¿cuál era la finalidad de este programa de transición? La idea que tenía Trotsky, ¿no? Que ya retomaba de las experiencias pasadas de la clase trabajadora y de procesos revolucionarios pasados, era la necesidad de tejer un puente entre las demandas inmediatas de la clase trabajadora, de los oprimidos, hacia el socialismo o hacia la toma del poder, ¿no? Es decir, la transformación radical con una perspectiva anticapitalista y socialista de la realidad, sin menospreciar las demandas motoras que se tenían por parte de la clase trabajadora,
pero que las alentara a cuestionar el capitalismo y superar la dicotomía a la que había llevado el partido, la socialdemocracia, de distinguir entre el programa mínimo y programa máximo, es decir, hay momentos, o pareciera que hay momentos, en los que se tenía que pelear por demandas mínimas y después agitar el socialismo como si se tratara de un panfleto únicamente, y no como tejer efectivamente un puente entre esas demandas que había, o el nivel de subjetividad de la clase trabajadora con las aspiraciones de la conquista del poder por parte de la misma, ¿no? Esto en constante cuestionamiento hacia las ganancias y el capitalismo. Les voy a leer una cita sobre esta dinámica. Trotsky dice: es preciso ayudar a las masas en el proceso de las luchas cotidianas a encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa de la revolución socialista. Este puente debe incluir un sistema de reivindicaciones transitorias, partiendo de las condiciones actuales y de la conciencia actual de las amplias capas de la clase obrera, y conduciéndola a una sola y una misma conclusión, que es la conquista del poder por parte del proletariado. Después de esta parte, Trotsky explica el desarrollo de lo que ya les mencionaba, de el programa de transición como una salida esperadora a esta dicotomía entre demandas mínimas y demandas máximas, o programa mínimo y programa máximo, para poder plantear una salida en conjunto de la clase trabajadora. Para el conjunto de la clase trabajadora. Esta cita es del programa de transición, esta es de la edición del CEIP, que es de nuestras ediciones, del Centro de Estudios de Investigaciones y Publicaciones León Trotsky. Ahora bien, el programa de transición lo que contempla son demandas que digamos, para él no es que las divida así, pero para poder entenderlas un poco, las dividiremos en 4 grandes grupos de demandas que componen el programa de transición. Por un lado, las demandas, 2 primeras a las que no me voy a referir de manera profunda, y para después pasar a explicar las demandas transicionales. En primer lugar, las demandas mínimas, que son demandas motoras o iniciales del proletariado, que puede ser para exigir mínimas condiciones de sobrevivencia, demandas democrático-formales y democrático-estructurales, que plantean los límites de la propia democracia burguesa, y que, por ejemplo, las demandas estructurales son mucho más importantes en países semicoloniales o dependientes subordinados, que tiene que ver con aquellas demandas que las democracias burguesas no pudieron cumplir en esos países, ¿no? Como la independencia con respecto al imperialismo, el tema de la reforma agraria, etc. Y Trotsky lo que proponía era tejer un puente entre estas demandas mínimas y democráticas con la necesidad del socialismo, o el socialismo como una salida a estas demandas, planteando el cuestionamiento de forma mucho más profunda hacia el capitalismo. Entonces, con respecto a las demandas transicionales, Trotsky plantea que efectivamente son planteadas para, sin hacer a un lado las demandas iniciales que se tenían, poder a partir de ellas cuestionar de forma mucho más profunda al capitalismo y avanzar en cuestionar las ganancias, ¿no? Retomando algunas de las demandas, incluso que ya planteaba Lenin en el ejemplo que planteaba hace un rato, retoma, por ejemplo, el hecho de la abolición del secreto comercial, ¿no? Es decir, poner bajo la lupa de la clase trabajadora todos los secretos de las ganancias que tenían o que tienen los capitalistas, para poder pensar en reconstruir el sistema de producción y de distribución, ¿no? De la mano de esto plantea la escala móvil de salarios y el reparto de horas, para combatir el desempleo, los recortes, la carestía de la vida, etcétera, que se ligaba incluso con, o se liga en momentos de crisis con las exigencias, digamos, más naturales de aumento salarial, o para exigir
la sobrevivencia del proletariado, pero lo que propone es no solamente pedir aumentos parciales, aumentos salariales parciales, sino comenzar a cuestionar o avanzar en cuestionar de manera mucho más profunda las ganancias capitalistas. Esto podríamos pensarlo ahora que, digamos, hay una crisis a nivel internacional, no solamente una crisis sanitaria, sino una crisis económica, que ya venía gestándose de manera previa y que se pone, digamos, de manera mucho más descarada con la crisis sanitaria, en la que los capitalistas están brindando una salida a la crisis, ¿no? Que es básicamente los despidos, los recortes, los despidos masivos, los recortes, ¿no? Descansar a trabajadores sin goce de sueldo, etcétera, y a partir de, digamos, este actuar de la burguesía, que nosotros sabemos que va a actuar así, porque siempre va a actuar en defensa de sus ganancias, es por eso que nosotros en este momento de crisis hemos planteado la necesidad de decretar la prohibición de los despidos y exigir licencias pagadas al 100% para todos los sectores que no son esenciales, ¿no? Es decir, cesar a los trabajadores para hacer efectiva la cuarentena, pero sin tocar los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Con respecto a la abolición del secreto comercial, Trotsky habla de la necesidad de la apertura de los libros de contabilidad, porque ligado a lo último que decía, el capitalismo, los capitalistas siempre van a poner por delante que están en crisis, que no hay posibilidad de llevar adelante tales demandas, pero nosotros sabemos que tienen ganancias, ¿no? Y a partir de ahí abrir los libros de contabilidad y mostrar cuáles son las verdaderas ganancias y que efectivamente se podría sustentar un programa de licencias pagadas al 100%, necesitaríamos efectivamente para aplicar toda esta serie de medidas saber qué es lo que ocultan las ganancias capitalistas, ¿no? De la mano de esto, plantea la expropiación de algunas ramas productivas, ¿no? De algunos consorcios, de algunos sectores de capitalistas, las más importantes para la economía, para ponerlas en función de salir de la crisis, lo cual implicaría la expropiación sin indemnización y bajo control obrero de las mismas, ¿no? Lo que nos implicaría en este momento, por ejemplo, para las industrias que son esenciales en este momento, o para aquellos sectores de capitalistas que se niegan a aplicar estas medidas que nosotros exigimos, la expropiación de las mismas para ponerlas bajo control obrero, reconvertir la industria y poder ponerla en función de enfrentar efectivamente la pandemia, es decir, transformar en un momento en el que no se necesitan construir autos, transformar esos sectores de la industria para ponerlos a producir respiradores, camillas, etcétera, ¿no? Es decir, el poner por delante que efectivamente hay una salida distinta a la crisis, que no es simplemente la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Para llevar adelante todas estas demandas, ¿no? Trotsky en algún momento es interpelado por camaradas de Estados Unidos que pertenecían al SWP, que mencionaban que el programa de transición en algunos momentos parecía que era oportunista o que cedía a ciertas demandas y que por otro lado había demandas demasiado socialistas, ¿no? A lo que responde Trotsky que efectivamente por la necesidad de poder hacer asequible el programa de los revolucionarios a los trabajadores que no están en un nivel de la subjetividad en la cual estén exigiendo la toma del poder o estén llevando adelante la toma del poder por sus propias fuerzas, cómo se hacía para efectivamente elevar las aspiraciones y poder llevarlas a mostrar de manera real o con este método, el programa de transición, que efectivamente la única forma de llevarlas hasta el final era el poder tejerlas o tejer un puente entre estas y una salida socialista y anticapitalista. Y que a final de cuentas no es que estas demandas sean
digamos, asequibles en los marcos de la legalidad o de la democracia burguesa, sino que efectivamente el poder imponer este tipo de demandas dependería de la relación de fuerzas, del desarrollo de la lucha de clases y sobre todo de la organización de las y los trabajadores que pudieran acaudillar el conjunto de demandas de los sectores oprimidos. Es así que, digamos, hay un cuarto grupo de las demandas dentro del programa de transición que tiene que ver con las demandas organizacionales, o que llamamos organizacionales, que sobre todo ponen por delante la necesidad de la independencia política de la clase trabajadora, es decir, organizaciones propias de la clase trabajadora, desde los sindicatos, comités de fábricas, comités de huelgas, etcétera, hasta desarrollarlos a espacios de autoorganización que superen todas estas barreras de gremios, fábricas, empresas, etcétera, para desarrollar espacios de autoorganización que lo superen, como lo pueden ser los soviets, consejos, etcétera, para efectivamente hacer reales estas demandas, ¿no? Pensando que son demandas que son completamente incompatibles con la democracia burguesa y de ahí la necesidad de que sean las masas trabajadoras en defensa de sus conquistas y por la lucha de sus demandas, quienes se organicen de manera independiente, ¿no? No voy a ahondar mucho en esto, porque igual lo vamos a retomar la próxima sesión, pero basta con decir que Trotsky hablaba de la necesidad de, por ejemplo, dentro de los sindicatos, no simplemente ante el sectarismo que podía haber hacia los sindicatos, no podíamos hacernos a un lado de estos espacios que son espacios de organización de los trabajadores, sino la necesidad de recuperarlos, volverlos espacios efectivamente de organización de la clase trabajadora, con direcciones combativas, pero sobre todo con corrientes revolucionarias que peleen al interior de estos sindicatos para que efectivamente estén al servicio de la clase trabajadora, ¿no? Sobre todo lo que comienza lo que desarrolla dentro de estas demandas Trotsky, como ya mencionaba, es la necesidad de la independencia política. Ya casi para concluir, una de las cuestiones que retoma Trotsky dentro del programa de transición es la necesidad de ir con aquellos sectores más excluidos y oprimidos dentro del capitalismo. Ahí refiere a la juventud, a la juventud y a las mujeres, ¿no? Habla de la necesidad de poner por delante las nuevas generaciones que no cargan con derrotas del pasado y transmitir las lecciones del pasado con de generaciones de revolucionarios que habían atravesado ciertos procesos y que en la actualidad lo que vemos es que efectivamente las mujeres y la juventud, sobre todo la juventud precarizada, pueden ser sectores que den una explosividad en los momentos o en procesos de lucha, ¿no? Hemos visto en los últimos años el desarrollo del movimiento de mujeres a nivel internacional, con demandas en contra de la violencia, por el derecho al aborto, y nosotras y nosotros, bueno, sobre todo nosotras que participamos del movimiento de mujeres, con una agrupación como Pan y Rosas, lo que mencionamos es la necesidad de elevar las aspiraciones que tiene este movimiento para poder pasar a cuestionar cuál es la raíz de la opresión y la violencia que nos aqueja a nosotras, ¿no? Trotsky, no solamente en este texto, en distintos textos habla de la necesidad de organizar a las mujeres, poner a la mujer trabajadora al frente, siendo que son precisamente de los sectores más trastocados dentro del capitalismo, ¿no? Y con respecto a la juventud, lo que ya mencionaba y lo que vemos ahora es también el desarrollo de una nueva juventud, sobre todo una juventud precaria, que está viviendo en las condiciones la situación de la pandemia, ¿no? Queríamos transmitir algunas de estas lecciones y la teoría de la revolución del marxismo del siglo XX, retomando sobre todo dos
dos grandes ejes, ¿no? Por un lado, el hecho de volver a pensar esto que ya decía Trotsky en los años 30 sobre la crisis de las direcciones revolucionarias y lo que ya mencionaba con respecto a la crisis de subjetividad de la clase trabajadora y la necesidad de la construcción de partidos revolucionarios que en última instancia son la experiencia condensada o la condensación de la experiencia histórica y son hilos de continuidad para poder transmitir lecciones del pasado a las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras, digamos, vamos a profundizar sobre este tema en específico, sobre la construcción de partidos revolucionarios y la perspectiva de Lenin y Trotsky en la próxima sesión, pero digamos que la necesidad de transmitirles estas lecciones era pensar en precisamente la vigencia que tiene el marxismo del siglo XX en un momento en el que se abre un periodo de crisis, en el que nuevamente el capitalismo está intentando dar una salida para resguardar las ganancias de los capitalistas, mientras la clase trabajadora está pagando con despidos, con recortes, con sus propias vidas, la crisis que ellos mismos provocaron, y que ya un poco en la exposición planteaba algunas ideas de lo que planteamos actualmente con respecto a la crisis, pero que pueden leerlo. Ahora les podemos dejar unas notas también para que puedan leer el programa completo que transmitimos, que nosotros creemos que se puede llevar a cabo para enfrentar esta crisis, sobre todo pensando en la dinámica que están teniendo los gobiernos a nivel internacional, en el que, por ejemplo, en México, AMLO, incluso con un discurso mucho más reformista o diciendo que está apoyando a sectores de trabajadores, lo que se muestra es que hasta el final los capitalistas presionan para que efectivamente se muestre que son irreconciliables las demandas o las necesidades de la clase trabajadora y de los capitalistas, ¿no? En la cual se está mostrando, por ejemplo, ahora con la reapertura de sectores de la economía, como lo es la maquila y la industria automotriz, que apelan a efectivamente favorecer a los capitalistas por la presión que existe por parte del imperialismo y las transnacionales yanquis, y que se muestra también a nivel internacional esta dinámica. Para lo cual, bueno, yo quería cerrar hasta acá, invitándolas a poder leer el programa que nosotros proponemos ahora para salir de la crisis, que contempla, como ya lo decía, algunas de las cosas que mencionaba, ¿no? La necesidad de las licencias pagadas al 100%, la prohibición de los despidos, los test masivos para los sectores que regresan a trabajar, la necesidad del aumento del presupuesto para el sector salud para poder brindar los insumos necesarios para aquellos que están en la primera fila, el exigir que los sectores que concretamente no son esenciales no sean decretados como tal y se cierren hasta que no se vuelva o se paralice un poco la dinámica de contagios y la expropiación sin indemnización de los sectores de capitalistas que no quieran acatar estas condiciones, ¿no? Les vamos a dejar, como les digo, un par de notas en las que desglosamos todo este programa. Quería cerrar acá invitándolos, bueno, sí, a que se sumen a la próxima transmisión de la cátedra, que va a ser el próximo jueves a las 8, en el que terminaremos de desarrollar, bueno, va a estar Pablo y va a estar también Yara Villaseñor, que nos ayudarán a desarrollar algunos de los puntos que se plantearon inicialmente en estas dos exposiciones y a que si tienen dudas, comentarios, preguntas, etcétera, los puedan vertir en la semana para que se puedan retomar en las exposiciones de la próxima semana. Y también, antes de concluir, queríamos invitarlas e invitarlos a que el próximo sábado 23 a las 11 horas, por el Facebook de La Izquierda Diario, puedan seguir la transmisión sobre el COVID y los retos que tiene el feminismo y el movimiento de mujeres en este momento. Vamos a tener a Andrea Deatri, que es fundadora de la agrupación de mujeres panirrosas a nivel internacional, Flora Aco, trabajadora estatal reinstalada,
y Yara Villaseñor, que es fundadora de Pan y Rosas en México. Pero bueno, acá concluyo con la exposición. Igual no sé si hay dudas, preguntas, si no, acá terminamos y nuevamente reiteramos la invitación a sumarse a la próxima sesión de la cátedra el próximo jueves a las 8 de la noche.